Del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, después de haber escuchado en estos últimos 2 días las parábolas que hablan sobre la actitud que nosotros tenemos que tener frente al reino de los cielos, ahora el Señor, pues siendo presentada la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?, hace el resumen en estas 2 respuestas. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda el alma, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Y ahí dice el Señor que está resumida toda la ley y los profetas también. Recordemos, yo siempre lo he dicho, lo he repetido muchísimas veces, y yo creo que ya ustedes que siguen los evangelios desde hace un tiempo deberán de recordarse justamente de esto. Dios es simple y por eso las respuestas que el Señor nos da son simples. La única diferencia es que en esas respuestas el Señor compromete toda nuestra vida. Y por eso, queridos hermanos, cuando el Señor dice que los mandamientos más importantes son de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, entonces ahí nos damos cuenta, queridos hermanos, que con las fuerzas, con la mente, con el alma, con el corazón, con nuestra propia vida, tenemos que entregarnos completamente a Dios y desarrollando esa relación que nosotros tenemos con Dios y vamos formando con Dios, eso, queridos hermanos, puede transformar nuestra vida. Yo me recuerdo que una vez, hablando con una persona, me explicaba que tenía un resentimiento muy fuerte en contra de Dios por la muerte de un familiar, que era su padre. Entonces era un joven, más o menos de 12, 13 años, cuando su padre muere, y eso lo hizo resentirse. Y recordemos que los jóvenes son muy apasionados, muy encendidos, y vivir un acontecimiento tan trágico como la muerte de un familiar, un ser querido tan cercano como lo era su padre, entonces, claro, creó un trauma muy grande en el corazón de este joven. Y la primera persona a quien se puso a reclamarle por la muerte de su padre fue a Dios, a tal punto de que se resintió tanto con Dios, se llenó tanto de ira para lidiar con ese luto, que se terminó alejando de la iglesia. Y cuando se alejó de la iglesia, pues la vida le presentó muchísimas tentaciones que lo hicieron hundirse, porque el diablo no solamente te va a presentar una tentación para que te tropieces, sino para que te tropieces y te hundas. Entonces, estando hundido, este joven pues vivió de una manera muy disoluta, hasta que años más tarde pues conoció a la que ahora es su esposa. Y cuando conoció a esta mujer, pues esta mujer era muy bonita, muy atractiva. Él inmediatamente se sintió atraído por ella y quiso entablar una relación, pero en su modo de querer vivir la relación quería hacerlo de un modo equivocado. Sin embargo, ella, cada vez que este se pasaba, pues a veces lo frenaba y decía: bueno, si tú no estás dispuesto a aceptar las condiciones, terminemos la relación. Para no hacer largo el cuento, al final este tipo entendió que porque amaba a su actual pareja, entonces fue capaz de sacrificar. Y cuando fue capaz de sacrificar, hizo ese movimiento que el Señor nos pide, que dejemos de pensar solamente en nosotros mismos y pensemos en el otro, nos donemos al otro. Y cuando él hizo eso, sintió una libertad muy grande, a tal punto de que se empezó a cuestionar: ¿y acaso cuál es la piedra o cuál es la atadura que tengo en contra de Dios? Y poco a poco fue descubriendo de que la atadura la había puesto él mismo. Y cuando soltó esa atadura y se reconcilió con Dios,
su amor por el Señor creció tanto, a modo tal de que ahora es una persona muy entregada. Entró en la conversión y es muy entregada, muy dada a la iglesia, y sobre todo dice: el Señor nunca me abandonó y me rescató en los momentos que más lo necesitaba. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.